es si Dios tiene su plan para Israel y también para la iglesia. Sea una distinción entre la iglesia y Israel, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver. Y yo creo que este sistema, el sistema del teólogo del pacto, tiene sus debilidades porque creen que Dios siempre ha tenido un solo pueblo, obviamente, Israel en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la iglesia. Entonces lo que tiene que hacer es interpretar muchos pasajes en el Antiguo Testamento como si fueran promesas para la iglesia. Y esto puede causar problemas. Ya hemos mencionado la teología de la prosperidad. No existiría ninguna teología de la prosperidad si simplemente lees el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las promesas en cuanto al dinero que se encuentra en el Nuevo Testamento? Porque la justicia en el Antiguo Testamento vas a ver una y otra vez que Dios va a bendecir a la persona que es justa, ¿no? Con prosperidad material. Se ve una y otra vez. Y es una de las razones por las que en el primer siglo menospreciaban a las personas medio pobres, porque pensaban, tú no estás bien con Dios. Porque si estuvieras bien con Dios, no serías tan pobre. Mírate, ¿no? No tienes dinero y no tienes corazón para Dios. Y eso es una conclusión lógica al estudiar varias promesas del Antiguo Testamento, ¿no? Pero el Nuevo Testamento, ¿qué es? Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y ¿qué? Vas a tener techo, ropa, comida. Es lo que vas a tener. Bueno, y si te esfuerzas, si trabajas duro, si Dios quiere bendecirte, es posible, pero no hay promesa específica que vas a ponerse rico o vas a tener un montón de bendiciones materiales por haber servido a Dios, ¿no? Entonces, las promesas, aquí está la pauta. Las promesas para Israel son para Israel. Las promesas para la iglesia son para la iglesia. Dios tiene su programa para Israel, Dios tiene su programa para la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver el resto de este curso y particularmente en esta sesión esta noche. Entonces, John MacArthur, ustedes saben quién es John MacArthur. Alguien tiene una Biblia de estudio de John MacArthur aquí. John MacArthur es interesante porque él es bastante, ¿qué sería la palabra? Reformado, o sea, él cree en la teología reformada, es muy calvinista, pero a la vez es dispensacionalista, pero él no dice que es dispensacionalista. ¿Por qué? Porque todos sus amigos que son muy de la teología reformada, ellos dicen que él es reformada y confundida, ¿no? Reformado y confundido por creer en dispensacionalismo. Pero es interesante, él estaba en Israel. Fue él y un hombre que era cristiano, pero judío, y también un hombre que era teólogo del pacto. Entonces el teólogo del pacto se puso de pie y él comenzó a leer este pasaje en Isaías 9 y versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, feliz Navidad, hijo nos es dado, y el principado, o sea, el gobierno, el principado es el gobierno, de hecho dice gobierno en inglés y otras versiones, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio, él va a tener un imperio. Y el principado será sobre su hombro. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David. Y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muy bien. Entonces el pastor, el teólogo del pacto,
predicó ahí diciendo que, o haciendo esta pregunta: ¿Jesucristo es el gobernador de tu vida? Porque según este pasaje, Él debe gobernar nuestra vida. Y MacArthur dijo: bueno, sí, Cristo debe gobernar mi vida, pero eso no tiene nada que ver con gobernar mi vida. Eso tiene que ver con gobernar la tierra, con gobernar su pueblo, la nación de Israel. Porque al leer el contexto, al leer este pasaje, era para la nación de Israel. Era un profeta en Israel. ¿Cuál es la primera? Estamos observando qué es lo que dice. Ahora, ¿qué es lo que quería decir a los oyentes originales? Era para ellos. Era una promesa para la nación de Israel. Entonces, eso es la esencia de espiritualizar la palabra de Dios. Para decir, Cristo debe, sí, claro que sí, es verdad, Cristo debe gobernar nuestra vida. Pero no se puede usar este pasaje para probar que Cristo debe gobernar nuestra vida. Hay un montón de pasajes que se puede usar bien, con buena hermenéutica, diciendo que, enseñando el señorío de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero no se puede usar este pasaje porque esto es una promesa para la nación de Israel. No tiene nada que ver con nuestra vida. Él va a sentarse sobre el trono de su padre David. Ahora, esto ha pasado. Esto ha pasado. El trono de David es un trono físico en Jerusalén, en Israel. Es terrenal. Esto es la idea. Él va a sentarse sobre este trono. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando Él vino por primera vez? Él fue rechazado por su pueblo. Y ahora Dios está haciendo otra cosa. Está edificando su iglesia. Pero no ha negado las promesas que Él ha hecho a la nación de Israel. En el futuro Cristo va a reinar. Ahora, regresando a página 2, el segundo y tercer párrafo, dice esto: los dispensacionalistas se aferran a un punto de vista literal y libre de errores de las Escrituras, y creemos que una evaluación debida y el uso de un estudio bíblico dispensacional añadirá sustancialmente a la comprensión de la Biblia. En esta lección es nuestro propósito dar ciertas definiciones y presentar al dispensacionalismo como un método excelente de estudio bíblico. Y eso es lo que es. Afecta la doctrina, pero es un método de estudiar la Biblia. Especialmente para aquellos que aceptan la Biblia como literal y sin error y se aferran al punto de vista premilenial y pretribulacional de la venida de Cristo. Muy bien. Entonces, es mi convicción que si uno interpreta la Biblia literalmente, gramáticamente, históricamente, buscando la intención original del autor, o sea, lo que él quería decir a los oyentes originales, entonces yo creo que en este caso es probable que sea dispensacionalista. Es muy probable. Entonces, yo creo en el rapto pretribulacional, o sea que Cristo va a buscar a su pueblo, a su iglesia, antes de que empiece el periodo de la tribulación. Y también creo en el milenio literal, porque quiero ser constante en cuanto a interpretar la Biblia en una manera literal, histórica y gramática, ¿no? Entonces, la importancia de la lección, página 2, dice de nuevo, hablando de la revelación progresiva. Ya hemos hecho la pregunta, pero vamos a ver si estaban prestando atención. La revelación progresiva, díganmelo de nuevo, ¿qué es? Y también si alguien me puede dar un ejemplo de la revelación progresiva. La revelación progresiva, que Dios va revelándose con porciones de verdad sobre los siglos, hasta que la Biblia fue terminada.
Ahora es simplemente cuestión de leer las Escrituras y obedecer y aplicarlas. Ya tenemos todo lo que necesitamos para la fe, para formular doctrina, ya lo tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Pero creemos en la revelación progresiva durante los siglos de la Biblia, ¿no? Cuando la Biblia fue escrita. Eso es la revelación progresiva. Entonces, yo creo que en este caso es mejor dar ilustraciones. ¿Quién me puede dar una ilustración de la revelación progresiva? Yo estaba pensando en lo que Pablo estuvo hablando con los Gálatas, en Gálatas, que él estaba diciendo que toda la escritura era como si fuera nuestro maestro hasta llegar a Jesucristo. Muy bien, o sea, la ley era nuestro ayo, o sea, funcionaba como un tutor, o sea, un profesor particular, para ayudarnos a reconocer que no podemos satisfacer los santos requisitos de la ley y por lo tanto necesitamos la gracia de Dios. Entonces la ley servía, para enseñarnos de que somos pecadores. Entonces era, esa es una manera. Hay otras cosas más obvias. Por ejemplo, el nombre de Dios es una ilustración excelente de la revelación progresiva, porque aprendemos más de Dios. O sea, primera revelación de Dios, Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de Dios? En Génesis 1:1. Muy poca revelación, un solo versículo. Muy poca revelación. Pero ¿qué es lo que sabemos? La revelación es, ¿ok? ¿Qué es lo que sabemos de Dios? En el principio creó Dios el mundo. Entonces, ¿cómo es Dios basado en eso? Es creador. Quiero el negro. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Es creador. Y por lo tanto es poderoso. Muy bien. ¿Qué sabemos más? El nombre Dios. ¿Cómo es el nombre de Dios en hebreo ahí? ¿Cómo? Elohim. ¿Qué es lo que sabemos de Dios en cuanto a Elohim? ¿Es singular o plural? Muy bien, es plural. ¿Es dos personas o más de dos personas? Basado en Elohim. Es interesante, en el idioma hebreo, se distingue en las palabras que representan una pluralidad. Por ejemplo, como nosotros, pares representan ojos, ¿no? Pero cualquier otra cosa, además de pares, es más de dos. Entonces, eso es la palabra en hebreo que significa más de dos. No sabemos qué es tres, porque es revelación progresiva. Y no sabemos nada en este momento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Solo sabemos que Dios existe en comunidad y hay más de dos. No sabemos nada más. Y eso es. Entonces eso es revelación progresiva, ¿no? Luego descubrimos que Dios es el gran yo soy. ¡Wow! El gran yo soy. En Génesis 2:4, Jehová, ¿no? Es el gran yo soy, o sea, es la gran causa sin causa. O sea, cuando dice yo soy, ¿qué es lo que quiere decir? ¿No? ¿Qué es lo que quiero decir? Él existe, sin tener que ser creado. O sea, existo, siempre he existido. Ahora, Dios es eterno, Dios es poderoso, Dios existe en comunidad, Dios es eterno. Luego, por ejemplo, en Éxodo 3, 13 hasta 17, estamos hablando de la revelación progresiva. No sabíamos todo de Dios en Génesis 1:1, solo que era creador, poderoso y plural, ¿no? Luego sabemos que Él existe. ¿Pero qué más? Éxodo 3. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy.
Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No hay poder más grande que existir sin tener que ser creado. Él existe. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham. ¿Quién soy yo? Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, ustedes son mi pueblo. Me ha enviado a vosotros. Y este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado. Yo soy el gran yo soy, Dios Todopoderoso. Yo existo y yo los amo y yo los voy a rescatar. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de Dios? Dios ama a los seres humanos imperfectos. Y Dios está pensando en los seres humanos pecaminosos, que nunca podrían hacer nada para satisfacer la santa justicia de Dios, pero Él nos ama. La revelación progresiva. Aprendemos mucho ahí, ¿no? No sabíamos, o sea, era más difícil distinguir todos los atributos de Dios hasta este punto, y vamos a aprender aún más, pero el punto es, vamos aprendiendo más. Dios va revelándose. Y eso es la revelación progresiva. Y eso es algo bien importante. Entonces, ahora, se les ocurre otro. Eso es simplemente el nombre de Dios. Hay otro ejemplo de la revelación progresiva. Recién hemos mencionado la carne, el puerco, varios mariscos que podemos comer, que ellos no podían comer. La dieta. ¿Cómo ha cambiado la dieta? Dios ha tenido varias reglas distintas en cuanto a las varias dispensaciones. Bueno, Génesis 1:29, no podrían comer carne. Adán y Eva no podían comer carne. Génesis 9:3, después del diluvio, ahora puedes comer carne. Está bien. Pero después, en Éxodo, le había dado a la nación de Israel muchas reglas. En los libros de Moisés hay muchas reglas en cuanto a la dieta de los judíos. Ustedes no pueden comer esto, no pueden comer esto, no pueden comer esto, no pueden comer puerco, etcétera, etcétera, etcétera. Había muchas reglas. Entonces, y Pedro era muy buen judío, pero ya era cristiano. Entonces, en Hechos capítulo 10, Dios indicó a Pedro que las cosas han cambiado. Que esta religión, esta nueva religión, por falta de mejor palabra, que este nuevo movimiento, el camino de Dios, va a ser distinto que el judaísmo. Porque los judíos no podían comer varias cosas, tenían que observar varias leyes ceremoniales, varios ritos, pero ahora las cosas han cambiado. Entonces, Hechos capítulo 10 y versículo 15 dice, versículo 14, versículo 13. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Había muchos animales ahí, en la visión de Pedro, animales que antes él no podía comer. Entonces Pedro dijo, Señor, no, soy buen judío, no voy a comer esto. Pero un momento, estás hablando con Dios y Dios dice, mata y come. Entonces, hazlo, las cosas han cambiado. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, ¿no lo llamas tú común? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Y qué pasó después? Pedro predicó a Cornelio y su familia, que eran gentiles, y después ellos recibieron a Jesucristo. Entonces Dios estaba indicando a Pedro que las cosas van a cambiar. Pero hay aún más en cuanto a la dieta permitida de Dios, que se encuentra en 1 de Timoteo 4, 1 hasta 5.
Y por eso el pastor Edwin y yo comimos este chorizo esta mañana, ¿no? Dice, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán en los últimos días casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse, y si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces tenemos libertad para comer cosas que ellos no podían comer en el Antiguo Testamento. Entonces supongo que los adventistas del séptimo día no han leído este pasaje, porque tenemos la libertad para hacerlo, y según ellos no, pero tenemos la libertad según este pasaje. Entonces son toda evidencia de que la revelación progresiva, Dios nos ha dado más información sobre sí mismo, sobre lo que podemos comer, y también sobre la iglesia, Entonces, ¿ustedes sabían que los profetas del Antiguo Testamento no sabían nada de la iglesia? No sabían nada de la iglesia. Y también hasta los discípulos estaban confundidos en cuanto al plan de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, versículos 6 hasta 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Era un siglo en que la nación de Israel era muy religiosa y muchas personas estaban esperando el Mesías. Y algunos entendieron que el Mesías iba a sufrir como el Cordero de Dios por los pecados de la nación de Israel. Ellos entendieron eso y siguieron a Jesucristo. Muchos otros estaban esperando un Mesías político, quien iba a reinar. Y cuando ellos descubrieron que Jesucristo no iba a pelear contra el imperio romano, que no iba a rescatarlos en forma política, ¿para qué sirve? Ellos querían un Mesías que podría alimentarse, ¿no? Que quería alimentar a las multitudes. Entonces él alimentó a las multitudes, a los 5,000. ¿Y qué pasó el próximo día? Ellos regresaron, danos más, ¿no? Vamos a seguirte si nos das más, ¿no? Queremos más. Estaban buscando ¿qué? Un Mesías político. Entonces, los discípulos también. Ellos pensaban, ok, Él es el Cordero de Dios. Él murió por los pecados del mundo. Él resucitó. Y ahora, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús dijo, ustedes no entienden. Todas esas promesas que hice a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, ya no son válidas. Voy a reemplazar Israel con la iglesia. Es lo que dice. Sería un momento perfecto para decir, no habrá reino terrenal de Israel. No voy a sentarme sobre el trono de David. No voy a hacer nada de las promesas que tienen que ver con el trono, con la tierra y con la salvación y restauración nacional de la nación de Israel. Todo eso ya no. No, ¿qué es lo que dice? Él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ustedes no se preocupen sobre esto. Voy a hacer otra cosa. Entonces, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Muy bien. Ahora, busquemos Isaías 61, versículo 1 y 2. Entonces, el punto de esto es que los discípulos, que pronto iban a ser apóstoles, pensaban que el próximo paso, según su entendimiento,
del Antiguo Testamento era el reino de Dios. Y Jesucristo, no, tiempo afuera, no se preocupen por eso por ahora. Pero eso no es para anular las promesas que Él había hecho. Isaías 61, versículo 1 y 2. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Eso suena familiar. Jesucristo leyó esto también. ¿Dónde? Lucas capítulo 4, versículos 16 hasta 21. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esto describe la inauguración del día de gracia del Mesías. Entonces, en Lucas capítulo 4, versículo 16 hasta 21, se encuentra el mismo pasaje. Jesucristo simplemente abrió y lo leyó y después Él dijo, hoy se cumplió esta profecía. Hoy. La inauguración del día de la gracia. O sea, el ministerio del Mesías ha empezado. Pero hay más. Versículo 3. De Isaías capítulo 61 y versículo 3. A ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas. O sea, vamos a restaurar la gloria de la nación de Israel y levantará los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y hay más, podemos seguir. Pero detalla y describe lo que el Mesías va a hacer políticamente y la manera en que Él va a restaurar la nación de Israel. Pero Jesucristo, interesantemente, Él paró con la primera parte. Él no mencionó nada de la segunda parte de lo que el Mesías iba a hacer. Entonces lo que tenemos aquí, y también Lucas capítulo 4, 16 hasta 21, es una descripción del primer advenimiento de Cristo. O sea, el día de gracia fue realizado literalmente. Pero hasta ahora, los eventos profetizados en Isaías 61, 3 y 4 en adelante, no se han cumplido literalmente. Entonces, la primera parte, ¿qué pasó? Se realizó, pero literalmente. ¿Por qué vamos a negar que la segunda parte, que no ha pasado todavía, por qué vamos a negar que esta parte no se va a realizar literalmente también? Y esto es el corazón del dispensacionalismo, ¿no? Entonces, creo que, según estos pasajes y muchos otros más, un día habrá reino terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que va a durar, según Apocalipsis capítulo 20, va a durar por 1000 años. Ahora, ok, casi hemos terminado. Entonces, Dios todavía está... Bueno, aquí está la pregunta. Entonces, tenemos varios ejemplos de la revelación progresiva. En nombre de Dios, la iglesia, la dieta de los judíos, la dieta que podemos disfrutar hoy en día. Son 3 ejemplos de la revelación progresiva. Habrá más, pero esos son 3 ejemplos obvios. Ahora, tenemos que decir algo. Hay muchas personas que se llaman ultradispensacionalistas. Y los que van criticando el dispensacionalismo escogen los ultradispensacionalistas más feos para decir todos ustedes son iguales que ellos. Y los ultradispensacionalistas creen que el sermón del monte no tiene nada que ver con nosotros. El libro de Santiago, eso era para judíos en el primer siglo, no es para la iglesia. Entonces hay varios pasajes aún en el Nuevo Testamento que ni podemos utilizar, ni podemos aplicar porque no son para nosotros. O sea, son extremistas, digamos, ¿no?
Y la acusación más obvia es que los dispensacionalistas creen en dos maneras de salvación. Dos maneras de salvación, porque dicen, momento, ustedes dicen que Dios tiene su pueblo en el Antiguo Testamento y ahora tiene su pueblo en la iglesia y que las promesas son distintas, entonces ustedes deben creer también que hay dos maneras de salvación. No. ¿Por qué? Porque interpretamos la Biblia literalmente. ¿Y qué es lo que dice Romanos capítulo 4 en cuanto a la salvación de las personas en el Antiguo Testamento? ¿Qué es lo que dice acerca de David, acerca de Abraham? Abraham creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Muy bien. David también, hombre pecaminoso, ¿qué pasó? Dios lo perdonó. Bienaventurado el hombre cuya iniquidad es cubierta, ¿no? Entonces, ¿en quién Dios, cómo es? No me acuerdo. Eso, no le cuenta su pecado. Gracias. Entonces, ahí está. ¿Cómo eran salvos en el Antiguo Testamento? Igual que nosotros, por gracia, por fe, por gracia, por fe. Pero eso no niega el hecho de que Dios tiene un plan para la nación de Israel y un plan para la iglesia, ¿no? Vamos a terminar con esto. Y así debemos pensarlo. Dios tenía su plan para Israel ¿desde cuándo? Génesis 12. Pacto de Abraham, ¿no? Y su plan para Israel seguía hasta Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando él comenzó, o sea, cuando estaba a punto de comenzar, es algo nuevo, que es la iglesia. Entonces, desde ahí hasta, Acts, momento, pensando en inglés, Hechos, uno, otro. Plan de Dios para Israel. Ahí está. Principalmente, ¿no? Principalmente para Israel. Ahora, la iglesia, muchos han dicho que la iglesia es parentético. Entonces, entre el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para Israel en el futuro existe la iglesia. Y ahora, cuando Cristo venga para su iglesia, Dios va a empezar de nuevo su plan para Israel. Entonces la tribulación, el reino milenario, es cuando Dios va a cumplir sus varias promesas para la nación de Israel. Las promesas que no se han realizado en el Antiguo Testamento. Pero algunos, en cuanto al sufrimiento de Jesucristo, sí fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Pero hasta ahora, las otras promesas del trono de David, de la salvación nacional de Israel, de la restauración, todo eso, pues esto también van a ser realizadas en el futuro. Muy bien, algunas preguntas. Mucha información en poco tiempo, pero básicamente Dios tiene su plan para la iglesia, tiene su plan para Israel. Tiene sus promesas para la iglesia, sus promesas para Israel. Y no se puede confundir estas promesas. Sí. ¿Qué pasa con los judíos que son parte de la iglesia? Bueno, los judíos que son parte de la iglesia, si mueren obviamente van a ir al cielo. Eso es interesante. Yo creo que si son salvos durante la época de la iglesia, yo creo que van a ir al cielo en el rapto. Pero habrá muchos judíos que van a ser salvos en la tribulación. Porque los 144,000 que van a andar predicando van a ser judíos y no eran salvos antes del rapto de Cristo. Pero van a ser salvos durante este tiempo. Entonces yo creo que Romanos 1:16 dice que el evangelio es para los judíos y también para los gentiles, para los griegos. Entonces eso me parece, indica que los judíos que son salvos ahora van a ir al cielo durante el rapto. Ya. Buena pregunta. Noel. Sí, tengo una pregunta. Sí, señor. Según Gálatas capítulo 3, versículo 28 al 29, para ver cómo podríamos resolver este caso. Dice así: ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos unos en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, imagen de Abraham sois, y herederos según la promesa. Claro, claro. Eso es para todos, igual que Romanos 1:16, es para todos los que creen en Cristo, que sean judíos, que sean griegos, son parte de la iglesia, ¿no? Somos uno en Cristo, ¿verdad? Pero habrá una salvación nacional de Israel después de que Cristo venga, durante la tribulación y después durante el periodo milenario. Entonces, pero sí, eso es para la iglesia, eso es algo para la iglesia. De nuevo, estamos distinguiendo entre el plan para la salvación nacional. O sea, hoy en día, Dios está edificando su iglesia, escogiendo su novia, mayormente de los gentiles, ¿no? Hay pocos judíos que son cristianos. En el primer siglo no era así, pero durante toda la historia, la cantidad de cristianos entre los gentiles es enorme. Especialmente al lado del porcentaje de cristianos que son judíos. Pero si los judíos individualmente creen en Cristo, ellos también van a tener la salvación. Pero habrá una salvación nacional y una restauración nacional conforme a las promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Pero esa es buena pregunta también. Creo que Dios también manifiesta su intención de que los judíos puedan estar dentro de la iglesia, cuando en la gran comisión Él manda a todas partes y no excluye a Israel. Exacto. Yeah. Primero en Jerusalén. Yeah. Exacto. Exacto. Entonces, como de nuevo Dios está edificando su iglesia, mayormente de gentiles, pero también Él da una invitación que los judíos también creen. Creo que también durante ese versículo se indica que hay una bendición espiritual para todos los que conocen a Cristo, pero en ningún momento usted deja de ser un hombre o una mujer. Dentro de Jesús somos uno, pero todavía continuamos siendo hombre, mujer, mexicanos, estadounidenses. Yeah. Somos uno en Cristo, pero somos individuales. Entonces eso está bueno porque es para enfatizar la salvación individual de cada creyente. Ahí no es literal. Exacto. ¿Al literal? Ahí no es literal. Okay. Bueno, muy bien. Entonces, mañana vamos a seguir y vamos a ver las varias dispensaciones y vamos a seguir hablando del mismo tema de dispensacionalismo, y si podemos terminar, vamos a hablar también de varios pactos, porque los pactos de verdad dan más evidencia del dispensacionalismo, porque ahí se encuentran las promesas específicas que Dios ha hecho. Entonces es muy importante en este curso revisar estos varios pactos. Muy bien, gracias por haber llegado. Dios les bendiga. Vamos a orar y después se pueden retirar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor para con nosotros. Te pido, Señor, que nos bendigas. Ayúdanos a interpretar la Biblia bien, Señor. Ayúdanos a estudiar la Biblia y armar a nuestros hermanos en Cristo que no están de acuerdo, Señor, pero ayúdanos a nosotros a interpretar la Biblia bien y conforme a tu plan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.